chicos, entonces lo primero que debemos hacer para crear un estampado en Photoshop es escoger los diferentes objetos que van a componer el estampado. En este caso, las diferentes imágenes que lo van a componer. Yo en este caso voy a hacer un estampado con pájaros y flores, y lo primero que voy a hacer es buscar los elementos. Entonces en Google yo aquí puse hummingbird, que en español significa colibrí, le di en el buscador y acá en este menú, en imágenes, en el menú hay una opción que dice herramientas. Allí vamos a poner siempre que el tamaño de la imagen sea grande. ¿Por qué? Porque nosotros en Photoshop necesitamos imágenes que no se pixelen, porque pues necesitamos que sean de muy buena calidad. En este caso, por ejemplo, la primera imagen, aquí en la parte de abajo dice que mide 1920 píxeles por 1080, lo cual es muy buena. Imágenes buenas son aquellas que pues tienen a partir de 1000 píxeles en adelante. Por ejemplo, esta mide 2400, esta 1900, 1200. Sí, son imágenes muy buenas. Entonces, por ejemplo, esta primera me gustó, entonces la selecciono. Aquí le voy a dar clic derecho en el mouse, vamos a darle abrir imagen en una nueva pestaña y acá entonces la vamos a poder visualizar. Si yo le doy zoom, como podemos ver, la imagen tiene una excelente calidad. Vemos que no se pixela, que pues es muy buena para utilizar. Entonces le doy clic derecho, guardar imagen como, y voy a guardar esta imagen en el escritorio. Listo. Y le damos guardar. Y ya se guardó. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Buscar en Google cuáles son los diferentes elementos que van a componer nuestro estampado. Por ejemplo, si yo le pongo flower, recordemos en herramientas, tamaño, herramientas, le damos tamaño grande. Y aquí entonces ya podemos buscar los diferentes elementos que van a componer nuestro estampado. ¿Listo? Por ahora entonces tenemos el colibrí. Listo, entonces para poder empezar a recortar las imágenes que nosotros elegimos, vamos a abrir nuestro programa de Photoshop que tengamos instalado en el computador. Listo, chicos, entonces ya cuando nos abra el programa le vamos a dar aquí en abrir y vamos a buscar en nuestro, pues donde hayamos guardado la imagen. En mi caso yo la guardé aquí en el escritorio, la imagen, para poder recortarla. Aquí nos va a aparecer una ventana donde pues nos pregunta que el espacio de trabajo tiene un tipo de colores, que si vamos a utilizar ese perfil, entonces le damos en OK. Listo. Siempre nos va a aparecer eso con las imágenes y siempre le vamos a dar OK. Bueno, chicos, Photoshop es una herramienta de trabajo muy similar a Illustrator. Entonces, como ven, acá arriba tiene el mismo menú, pues tiene un menú muy similar. Listo, entonces archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro 3D, vista, ventana de ayuda. En la parte izquierda manejamos una barra de herramientas muy similar a la de Illustrator. De hecho, si yo me paro aquí encima de cada una, solamente compararme, él ahí me hace un mini tutorial de cómo utilizar esa imagen. ¿Listo? Cómo utilizar esa herramienta, perdón. Aquí a mano derecha pues nos muestra, tenemos color, muestras,
Tenemos bibliotecas, ajustes. Tenemos por acá abajo tenemos capas, canales y trazados. Entonces en capas, aquí tenemos la primera capa, siempre nos va a aparecer esta capa. Listo, como en Illustrator. Y esta capa siempre tiene un candadito como lo ven acá. ¿Sí? Eso significa que esta capa, que es esta imagen que tenemos acá, está bloqueada. También tiene el ojito como lo tiene en Illustrator, que si yo, aquí, si yo le doy clic acá al candadito, esa capa se me desbloquea y yo puedo verla o dejar de verla, ¿sí? Pero esta capa, que es la del fondo, siempre va a estar bloqueada. Lo que yo debo hacer es duplicar esta capa. Entonces, para duplicarla y poder trabajar en ella, entonces le doy clic aquí, encima de la capa, un solo clic, y arrastro esta capa con clic sostenido a este simbolito que tenemos acá. Al lado de la basurita hay un simbolito que se llama crear una nueva capa. Entonces me regreso. Tenemos esta capa, listo, que es el fondo y está bloqueada. Entonces yo le doy clic a esta capa, con clic sostenido arrastro la capa hasta el segundo loguito y aquí me genera una nueva capa que también está bloqueada. Entonces yo simplemente le doy clic acá y la desbloqueo. ¿Sí? Y acá ya podemos trabajar con nuestra imagen. Nosotros tenemos que recortar este pajarito para poder quitarle este fondo que vemos acá. ¿Sí? Existe una herramienta que nos va a permitir recortar el pajarito que se llama pluma. Es como la misma pluma de Illustrator y acá la vemos. Aquí. Entonces la selecciono, herramienta pluma o la P, listo. Acá la selecciono y con control más en el teclado, así como nos acercábamos allá, con control más me acerco a la imagen. Entonces si le doy control más en el teclado, me acerco. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a delinear este colibrí con la pluma. Entonces hago clic acá, luego doy otro clic acá y sostenido del lado me va generando la curva, como ustedes pueden ver. Y lo que tiene de diferente esta pluma a la de Illustrator es que para yo quitarle pues esta opción de que haga curvas, por ejemplo ahí él está haciendo curvas y me funciona. Pero si yo quisiera que ya me hiciera líneas rectas, entonces lo que yo debo hacer es darle en el teclado clic sostenido a la tecla Alt, que es la tecla que está al lado de la barra espaciadora. Y luego me acerco aquí a este puntico y le doy clic ahí, a ese puntico azul, y ya me quita el modo de curva. Entonces yo acá pudiera hacer una línea recta, por ejemplo. Sí, pero entonces acá voy a hacer otra curva. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir con Alt, clic, haciendo el delineado de todo este colibrí. Chicos, entonces cuando yo llego a partes que están así, que tienen mucho detalle,
yo lo que puedo hacer es que simplemente puedo omitir esas partes, ¿sí? Como que recortarlas. Entonces, en este caso, pues yo haría como una línea acá curva para que me corte como estas plumitas, porque ya es como mucho detalle. Uno lo podría hacer, pero digamos que a la final pues no se va a ver tanto, ¿sí? No es tan necesario. Entonces simplemente uno lo que puede hacer ahí es recortarlo como yo lo hice. Al final entonces llegamos al punto donde habíamos comenzado, que era este punto aquí en la espalda del pajarito. Y cuando terminamos entonces le doy control menos para alejarme. Aquí vemos que todo el pajarito tiene la silueta con la pluma. Y cuando ya tenemos esto, entonces nos vamos a esta herramienta que se llama herramienta de selección directa. Le damos clic ahí y tenemos que darle clic encima de la capa que nosotros le hicimos copia, que es la capa de acá arriba, la que no tiene el candadito. Entonces acá le doy clic izquierdo y le voy a dar, le doy clic derecho en el mouse, lo siento, y le damos a hacer selección. Acá me va a aparecer un cuadrito como este, radio de desvanecimiento 0 píxeles, y le doy OK. Listo, lo que él nos va a hacer es que él va a hacer como una línea punteada en todo el pajarito donde nosotros hicimos la silueta. Voy a aquí en la capa de abajo, le voy a quitar el ojito para yo solamente ver la capa de acá arriba. Y lo que vamos a hacer es que en el teclado hay una tecla que se llama suprimir. Si yo le doy clic ahí, se me va a eliminar todo el fondo. Hay veces que la selección es solamente, por ejemplo, de este pajarito. Si nos aparece así y yo le doy suprimir, lo que él me va a quitar es ese pajarito. Entonces lo que necesitamos es que nos quite el fondo. Si a ustedes les aparece así, entonces acá arriba en este menú vamos a darle selección, invertir, para que la línea punteada seleccione todo el borde del fondo y al pajarito, y ahí sí le damos suprimir y él borra el fondo. Para quitar esta línea punteada, entonces le damos selección, deseleccionar. Y si yo me acerco al pajarito, entonces podemos ver cómo nos quedó el recorte. Esta herramienta es muy útil porque va a hacer cortes perfectos en las imágenes. Entonces ya con esto, la capa que teníamos acá del fondo, ¿sí ven? Si yo la muestro, lo que va a hacer es mostrarme la imagen original. Esta capa del fondo yo la puedo arrastrar a la basura, pues le quito el candadito para que se desbloquee y la mando a la basura, para que solo nos quede la capa donde nosotros hicimos el recorte. Y ya cuando tengamos esto le damos archivo, guardar, le damos exportar como exportación rápida como PNG, para que se nos guarde como una imagen PNG, es decir, una imagen sin fondo. Y listo.
Bueno, ahorita entonces les voy a enseñar otra forma de cómo podemos recortar una imagen, porque en Photoshop podemos recortar de manera diferente las imágenes dependiendo de cómo sean. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir esa imagen. Entonces podemos abrirla aquí en archivo, abrir y buscamos la imagen, o simplemente aquí con la opción de abrir y buscamos la imagen donde la hayamos guardado. En mi caso yo la guardé acá en el escritorio y le damos clic en abrir. Aquí siempre nos va a salir esta ventana donde le vamos a dar OK y ya nos va a salir acá la imagen. Recordemos que siempre aquí a mano derecha va a salir la capa de fondo como una capa que tiene un candadito, es decir, que está bloqueada. Lo que yo debo hacer para poder trabajar es duplicar esta capa del fondo. ¿Cómo la duplico? Aquí al lado de la basurita hay un icono que dice crear nueva capa, pero lo que vamos a hacer es que tenemos que arrastrar con clic sostenido esa capa allí y se nos hace el fondo copia. Listo, ya aquí estando parados aquí en esta capa, le damos clic acá, podemos trabajar sobre esta imagen. Recordemos que la imagen debe ser de muy buena calidad, de 1000 píxeles para arriba, para que cuando yo me acerque a la imagen no se vea pixelado. En el video anterior les mostraba cómo recortarlo con la herramienta pluma, pero existe otra herramienta muy buena que se llama el lazo magnético, que es esta herramienta que vemos aquí. Ella es un lazo magnético, es decir, que si yo la voy pasando por acá, simplemente arrastrando ese lazo, él se va a comenzar a adherir a esas partes de la imagen que yo quiero recortar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para utilizar esta herramienta? Pues que el fondo sea un fondo que esté muy difuminado, que la imagen que voy a recortar, los bordes se vean muy claros y que haya un contraste de color entre el fondo y la imagen. ¿Sí? Porque digamos, si esta flor fuera grisácea y el fondo también, digamos que esa herramienta del lazo magnético no sabría a qué color pegarse. Él se pega de los colores, entonces yo la selecciono, le pongo un punto de inicio, en este caso acá, y me voy a ir, yo no le estoy dando clic ni nada, solo con el mouse estoy yéndome muy despacio pegada al borde de la imagen. Él automáticamente está creando como unos nodos. Por ejemplo, aquí yo necesito subir al otro pétalo, entonces ahí le voy a dar clic para que se me genere un nodo intencional y poder subir. Listo, y aquí no estoy haciendo clic ni nada, solamente estoy pasando muy suavemente el mouse por todo el borde del pétalo, ¿sí? Entonces cuando llego a este punto voy a dar clic y vuelvo suavemente a pasar por el borde del pétalo. Lo que hace esta herramienta es que ella se pega de los colores, entonces cuando hay un contraste muy fuerte entre el fondo de la imagen y el objeto que yo quiero recortar, entonces él me va a crear ese lazo magnético alrededor de ese objeto. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a hacerlo hasta llegar al punto donde iniciamos. Listo, acá en este punto cuando vamos llegando se nos va a formar ese circulito
que siempre nos pasa cuando vamos a cerrar el objeto. Entonces ya estando acá, vemos que la herramienta se pone como el simbolito de la herramienta lazo magnético y un circulito, ahí doy clic y él me va a generar esta línea punteada blanco y negro. Recordemos que pues ya estando aquí en este punto, me voy acá a esta herramienta que es el puntero blanco, que se llama herramienta de selección directa. Doy clic derecho, bueno, él ya se generó la selección, entonces lo que yo debo hacer es que aquí me está seleccionando solo la flor. Aquí voy a quitar el ojito del fondo para que podamos ver qué está pasando. Si yo le doy suprimir, él me va a eliminar la flor, pero yo necesito es que me elimine el fondo de la imagen. ¿Qué hacemos en este caso? Nos vamos a selección, invertir, y acá podemos ver que hay una línea punteada en todo el borde de la imagen, que es el fondo, y si yo le doy suprimir, aquí podemos ver que se suprimió el fondo. Acá hay una parte de la flor que se puede ver el fondo. Yo podría eliminarlo o simplemente dejarlo ahí. ¿Listo? En este caso lo voy a dejar para no complicarme y le doy selección, deseleccionar para poder trabajar. ¿Listo? Si yo le doy aquí al ojito otra vez de la capa del fondo, el fondo me va a volver a aparecer, pero yo simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a eliminar. ¿Sí? Entonces ya tenemos el objeto que recorté, y para guardarlo como una imagen sin fondo, o sea, una imagen PNG, nos vamos a archivo, exportar, exportación rápida como PNG, y acá elijo la carpeta en donde yo la voy a guardar y le damos guardar. Él se guarda automáticamente y acá ya podemos cerrar. Dice guardar los cambios en el documento Adobe Photoshop antes de cerrar. Yo lo puedo guardar para tener un backup como en Photoshop. Si le quiero llegar a hacer una modificación, simplemente me aseguro que esté aquí en tipo Photoshop, ¿sí? Y le damos guardar. Y acá le damos OK. Y listo, chicos. Bueno, chicos, ahora les voy a explicar la última herramienta de recorte que podemos utilizar en Photoshop. Entonces voy a abrir las imágenes que voy a utilizar, que ya las había guardado en mi computador. Entonces recordemos que nos sale esta ventana, le damos OK. Y acá a mano derecha nos va a aparecer la capa del fondo que está bloqueada y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la duplicamos, ¿sí? Le sacamos una copia a ese fondo. Esta herramienta que les voy a enseñar a continuación es una herramienta que solamente se puede utilizar si tenemos un objeto y un fondo de un solo tono, es decir, es un color sólido. En este caso vemos que el fondo es completamente blanco y tenemos acá la flor. La herramienta que vamos a utilizar se llama varita mágica y es esta herramienta que tenemos acá. Entonces le damos clic en esta herramienta y lo que va a hacer la varita mágica es que a los colores, ¿sí? a la zona donde yo le doy clic, ella va a coger el color de esa zona. Entonces si yo le doy clic al fondo, ella inmediatamente va a seleccionar todo el color blanco. Si yo le doy clic, por ejemplo, a esta parte de la hoja, ella va a relacionar este color rojizo y selecciona lo que sea lo más similar posible a ella. Listo, esta herramienta. Entonces en este caso voy a seleccionar el fondo blanco, que es el que yo voy a eliminar. Para yo ver cómo se va a quitar este fondo, entonces aquí a mano derecha donde están las capas,
voy a quitarle el ojito al fondo, a la capa del fondo, se lo voy a quitar para yo dejar de ver esta capa. Y simplemente ya como hundimos, hicimos clic en el fondo y lo seleccionó, le voy a dar suprimir. En el teclado hay una tecla que se llama suprimir. Allí, cuando yo le doy clic, ven que el fondo se va a quitar. Recordemos que esta cuadrícula que aparece acá al fondo significa que es transparente. Bueno, entonces yo le quité el fondo y ya me quedó así. Listo, entonces yo le doy acá en selección, deseleccionar y sencillamente ya me queda esta flor sin fondo. Yo simplemente cojo esta capa, la capa del fondo que teníamos bloqueada, la elimino, la arrastro hasta la basurita y ya me queda la flor sin fondo. Para guardarla como una imagen PNG, recordemos que es archivo, exportar, exportación rápida como PNG. La guardamos en la carpeta que nosotros queramos y ella se va a guardar automáticamente. Entonces cuando yo cierro esto, le vamos a dar guardar en Photoshop. Sí, la guardamos por si queremos realizarlo algún cambio luego y le damos en OK y listo.